Buenas tardes, soy el director de Televisión. Quiero agradecerles que hayan venido a esta presentación de doña Esperanza Aguirre. Hace unos días teníamos la suerte en esta televisión de entrevistarla. Este es un acto, bueno, lo que hicimos hacer público, pero para la gente, los oyentes aquí, como podemos ver, están con tertulios habituales de esta televisión. El señor Manuel López, exalcalde de la ciudad, la señora Antonio Porro, secretaria y exalcaldesa de la ciudad, el señor Alfonso Marnotes también, concejal del Partido Popular, muchas más autoridades que seguramente me olvidaré y les pido perdón, pero son los que siempre suelen venir aquí a nuestra televisión. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es como hacer un programa con público donde podemos tener, yo ya no me quiero demorar más, la verdad, gracias por estar, gracias a las dos, pero quiero hacer un hincapié sobre todo en la delegada Asunta. En cuanto la llamé para que quisiese presentar el libro, me dijo que sí, sin ponerme ninguna traba, y eso es muy agradecido. Gracias, Marta, por estar con nosotros en nuestra televisión, y gracias a todos. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Mau, a Arques Televisión y sobre todo también a la editorial y la Esfera de los Libros por contar conmigo para esta presentación. Gracias a todos por estar aquí a pesar de que esté jugando España ahora mismo. La verdad que os agradezco a todos que estéis hoy aquí y sobre todo muchísimas gracias a Esperanza por venir a Vigo a presentar este libro Sin complejos, en el que nos invitas a través de tu extraordinaria capacidad analítica a hacer una profunda reflexión sobre lo que es la política actual, ¿no? Lo haces desde la experiencia de casi 4 décadas en primera fila de batalla, un compromiso y un esfuerzo que desde luego ahora mismo lo que no pueden ocultar es cierta inquietud, ¿no? Cierta inquietud que procede de la situación que estamos viviendo en España, de la preocupación por el futuro de los españoles y por ese gobierno marcado por aquel abrazo de noviembre del 2019 que representa mucho más que un gesto, mucho más que un abrazo, representa el menoscabo del régimen del 78, ¿no? Esta España de las autonomías que tantas alegrías nos ha dado y que nos tiene que seguir dando. Pero bueno, voy por partes, me tengo que centrar en ti, en tu figura, que es lo que me corresponde y lo que supone Esperanza y lo que supone Esperanza para el Partido Popular, además. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, compartimos universidad y misma licenciatura, lo que para mí es desde luego un orgullo. Es además técnico de Información y Turismo del Estado y comenzó su actividad política a principios de los años 80 en Unión Liberal, pasó luego a ser el Partido Liberal, confluyendo en Alianza Popular hasta llegar al Partido Popular, que además, bueno, a pesar de llevar 4 años alejada de lo que es la vida pública, sigue siendo una pieza clave en nuestro partido. Quiero resaltar además lo que supone para el Partido Popular mujeres como Esperanza. Contar con mujeres como tú, que a pesar de que la izquierda quiere enarbolar esa bandera de la defensa de las mujeres y del feminismo, realmente Esperanza fue la primera mujer en la historia de España en ocupar la presidencia del Senado, en ser elegida presidenta de una comunidad autónoma, de la Comunidad Autónoma de Madrid, y además ocupó puestos de primer nivel durante todos los años que estuvo en activo. También fue ministra de Educación y Cultura y recordábamos antes con el exalcalde Manuel López que Vigo debe de agradecerte además esa gran inversión hecha en nuestra ciudad, ¿no? Que fue el transformar la antigua cárcel en lo que es el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, allá por el año 1997. Paradójicamente, además, lo que se hizo fue transformar un recinto que era un recinto presidiario en lo que es realmente la cuna de la libertad, que es el arte, ¿no? Por lo cual es muy paradójico. En esa época el PP gobernaba en la ciudad, primero lo hizo con Manolo Pérez, luego lo hizo con Corina Porro, los dos aquí presentes, a los que les agradecemos todo lo que han hecho por nuestra ciudad y además lo que supone la transformación que surgió, digo, durante los años en los que ellos estuvieron gobernando, que es lo que hoy podemos disfrutar nosotros. Pero me vuelvo a lo que estamos, que es hablar de esos 40 años, que lo que sí que te has caracterizado en esos 40 años dedicada a la política activamente es a decir siempre lo que piensas, sin complejos, siempre, sin pelos en la lengua. La verdad que eso es muy de agradecer y sin plegarte a la tiranía de lo que es políticamente correcto, ¿no? En unos años además en que para las mujeres no era fácil hacer política, al revés, era muy difícil y siempre te has mantenido además pues con tus principios claros y eso es un ejemplo para todas las mujeres que ahora nos estamos dedicando a la política. Abanderadas sin ninguna duda del liberalismo, como bien lo defines además en esa ponencia que se anexa en el libro, que yo recomiendo a todos que lean, esa ponencia del año 85 del Partido Liberal, en el que podría estar perfectamente escrita hoy, ¿no? Y en la que además decías que el progreso se consigue de mano de la libertad y la tolerancia. Es totalmente vigente
y también hay que destacar la defensa que siempre hiciste de lo que crees que es mejor para España y para todos los españoles. Desde luego aquí sé que invitas a reflexionar en que lo que realmente no es bueno para España es que la presencia de comunistas en nuestro gobierno, no es bueno que España tenga un ejecutivo que se sostenga con independentistas y con separatistas y con los etarras de Bildu, ¿no? Que estamos viviendo desde luego momentos bochornosos para todos y desde luego los españoles de bien lo que sí nos duele es ver cómo Arnaldo Otegi está tomando decisiones que afectan a todos los españoles sin ningún atisbo de arrepentimiento de todo lo que supuso en el pasado, ¿no? Todo esto lo defines espectacularmente en el libro y un buen ejemplo es ese capítulo de la tormenta perfecta en el que creo que está perfectamente definido todo lo que bueno, muy brevemente en una frase he querido transmitiros. Has conseguido desde luego generar un buen debate entre todo el centro-derecha en que realmente lo que nos reconocemos como políticos de centro-derecha tenemos que tener muy en cuenta esto que nos recuerdas y que quiero leer textualmente, nos lo recuerdas en tu libro, que es que solo una derecha sin complejos, unida y que plante cara a los dogmas de lo políticamente correcto y esté humildemente orgullosa de la historia de España puede ofrecer una alternativa ilusionante y atractiva a los españoles. Esto desde luego creo que es una base en la que a partir de ella tenemos de todos a trabajar y también has hecho pensar mucho a los políticos de izquierdas, aquellos que aseguraban, que creían a Sánchez cuando aseguraba que por políticas de Estado nunca pactaría con el populismo. Realmente todo ello al final lo selló con ese famoso abrazo del que hablábamos y que también en tu libro defines perfectamente con la coalición del insomnio, ¿no? Que yo creo que es una de las más acertadas definiciones de lo que estaba pasando. Una coalición que sigue dando sus pasos, sigue intentando desmontar ese régimen del 78 y que desde luego tu libro nos hace reflexionar, nos hace analizar la situación actual y desde luego queremos agradecerte esas reflexiones que nos transmites y sobre todo, como decía antes, esa ponencia que creo que es para que todos releamos y volvamos un poco a regenerar nuestras ideas y en lo que nos basamos. Muchísimas gracias, no os entretengo más porque sé que a la que queréis oír esa esperanza y por lo tanto ya os dejo con ella. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta por tus palabras, por haberte prestado a presentar hoy mi libro. Y muchísimas gracias en primer lugar a Mauro por haber organizado desde Hermes Televisión este acto y a todos los que habéis venido aquí, muy especialmente a los exalcaldes de Vigo, al actual portavoz del Partido Popular, al presidente de la Confederación Empresarial de Galicia y a todos los que hoy estáis aquí para ver qué es lo que cuento en este libro que he titulado Sin complejos. No es verdad que lo haya titulado Sin complejos, yo lo titulé La tormenta perfecta. Lo que pasa que mi editora, que es una de las mejores editoras de España, Imelda Navajo de la Esfera de los Libros, consideró que era mejor título Sin complejos. Y yo creo que tenía razón, porque después de haber presentado el libro me enteré de cuál es la etimología de la palabra complejos, de dónde vienen los complejos. Pues todo viene del verbo plegarse. Y es muy posible que el centro y la derecha en España, los del centro derecha, nos hayamos plegado demasiadas veces a la corrección política y sus dictadores, a los gurúes de la izquierda mediática y a todos aquellos que nos etiquetan, los etiquetadores que nos llaman fascistas en cuanto decimos algo que no casa con lo que ellos piensan. Pero la verdad es que cuando a mí me encargan el libro en el mes de octubre y lo tengo que entregar antes del 1 de febrero, pues lo digo en el epílogo, todos los libros de actualidad tienen el problema de que entre que se terminan, se editan y salen a la calle, pues se ha pasado la actualidad. Pero no, yo con este he tenido suerte, porque la tesis del libro es que si la derecha no da las batallas culturales e ideológicas que hemos rehuido, en mi opinión, demasiadas veces, no podremos nunca llegar a los 176 escaños que hoy son necesarios para gobernar. Porque Pedro Sánchez, a diferencia de Felipe González, después de habernos dicho, y así empieza el libro, que él no podría dormir, que el 95% de los españoles tampoco podrían dormir, entre ellos
los de Unidos Podemos, si tuviera que tener a Pablo Iglesias en el gobierno, pues no solamente estaba Pablo Iglesias en el gobierno, sino que lo nombra vicepresidente. Entonces, este libro lo que dice es que la tormenta perfecta es que se ha producido un movimiento centrípeto en el que todos los que están en contra de la Constitución española, de la transición, de la concordia y del consenso, o sea, los independentistas catalanes, los de Puigdemont, los bilduetarras, los del PNV y los comunistas, todos esos han ido hacia el PSOE. Han hecho la moción de censura que derriba al gobierno del Partido Popular, y por el otro lado, en el centro y la derecha, lo que se produce es un movimiento centrífugo. Pasamos de estar todos en un solo partido, en el Partido Popular, en el que nos sentíamos a gusto los democristianos, los conservadores, los liberales y los socialdemócratas, pues a que de repente la derecha está dividida en tres. Es verdad que Ciudadanos ya existía, pero no con la fuerza que tomó después. Hay que recordar que Ciudadanos el año 19, en abril, tuvo 57 escaños y solo estuvo a 500.000 votos de haber superado al Partido Popular. Motivo por el cual yo creo que ni Pedro Sánchez quería, ni él tampoco lo intentó, el haberse unido al Partido Socialista y con 180 escaños haber formado en España un gobierno de centro-izquierda que hubiera sido muchísimo mejor para España y los españoles que esto que tenemos ahora. Y entonces decía que Pedro Sánchez no es igual que Felipe González, porque Felipe nos dejó gobernar a José María Aznar y el gobierno del que yo me honré en formar parte, y la madre de alguna de las presentes también, teniendo nosotros 9,7 millones de votos y ellos 9,3. Pero es que Julián Guita en ese momento tenía 2,6 millones, o sea, entre los dos tenían 12 millones de votos. Si Felipe hubiera sido como Pedro Sánchez, jamás habríamos gobernado. Por lo tanto, hay que llegar a los 176 escaños. Y la tesis del libro es que para conseguirlo no tenemos que rehuir las batallas ideológicas ni culturales. La prueba de esto es que, bueno, pues ya os decía, en la tormenta perfecta, Pedro Sánchez se abraza a Pablo Iglesias, lo nombra vicepresidente, gobierna con los comunistas, y nada más formar el gobierno, cuando estamos los españoles reaccionando, viene la pandemia. Y en medio de la pandemia aprueban una serie de leyes absolutamente sectarias, sin prácticamente debate en el Parlamento, la ley de la eutanasia, la ley de educación, donde suprimen la educación especial, no dejan elegir a los padres, la ley que se ha llamado del Ministerio de la Verdad, donde nos van a decir qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no, etcétera, etcétera. Y en esta se convocan las elecciones catalanas, el 14 de febrero. Y en esas elecciones catalanas, el resultado que obtiene el Partido Popular es francamente muy malo. Todos nos sentimos muy deprimidos después de eso. Es verdad que el partido en el último agosto pasado, había dado un giro al centro con la pretensión, creo que acertada, de lograr todos los escaños que había perdido Ciudadanos, que pasó de 57 a 10, pero la estrategia era correcta, intentar conseguir los votos de Ciudadanos, pero la táctica, a mi juicio, fue errónea y tuvo tres errores gordos. Uno, el cese de Cayetana. Dos, los ataques personales a Abascal en la moción de censura. A mí me parece bien que se vote que no a la presidencia de Abascal, porque la moción de censura en España es constructiva, pero los ataques personales para mí sobraban. Y tres, y peor para mí, la entrevista que hizo en RAC 1 en las catalanas, en la que dijo pues, que la policía se había extralimitado, que no estaba de acuerdo con el gobierno de entonces, y sobre todo que sí, que las banderas en los balcones, a él le daba igual la bandera española que la señera o que la estelada. A mí eso no me parece
pareció bien, y no les pareció bien a los catalanes que se sienten españoles, porque no solamente no cogimos ni uno solo de los 30 escaños de 36 que tenía, que perdió Ciudadanos, sino que perdimos uno nosotros mismos. Y cuando estamos en ese mar de tristeza, los del PP, oye, al enemigo no hay que distraerle cuando comete errores. No sé si Pedro Sánchez o Iván Redondo deciden, hombre, pues ya que hemos tenido este triunfo con ese ministro y ya no va a gobernar, pero hemos ganado, vamos a quitarle al Partido Popular todas las instituciones en las que gobierna. Bueno, todas menos Galicia, porque gracias a Galicia y a los gallegos, esa ni lo intentaron y no hubieran podido aunque hubieran querido. Pero sí Murcia, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Pero no contaban con la falta de complejos y los reflejos extraordinarios de Isabel Díaz Ayuso, que les ha propinado la paliza política más impresionante, no solo al Partido Socialista, que se convierte en tercera fuerza, sino a Pablo Iglesias, que tiene que salir o decide salir del gobierno. Y en medio de esto nos encontramos con los acontecimientos de hoy, bueno, de ayer, que es que decide indultar a las personas que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, han cometido el delito de sedición y de malversación de fondos públicos, están condenados después de haber tenido un procedimiento justo, y tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se oponen a que haya indultos. Y a Pedro Sánchez esto le da exactamente igual y ha decidido indultarles, como si la magnanimidad consistiera en que en la ley no se cumpla. Y entonces esto pues es verdaderamente muy grave, en mi opinión, gravísimo. Pedro Sánchez demuestra que lo que quiere es, o sea, que ya no es Pablo Iglesias el que marca la línea comunista en el gobierno, sino que es que él ya se ha pasado directamente a los podemitas, ya está totalmente convencido de que para seguir en la Moncloa lo bueno es seguir con este gobierno Frankenstein, que Rubalcaba, que en paz descanse, le dio el título de Frankenstein, estaba muy bien puesto el gobierno Frankenstein. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Por qué digo yo que el libro no ha perdido actualidad, a pesar de que lo entregué el 20 de febrero y todo esto de las elecciones en Madrid y Ayuso ocurrió el 10 de marzo? Pues porque yo creo que la victoria de Isabel Díaz Ayuso lo que ha demostrado es que si se dan las batallas ideológicas y culturales a la izquierda, nos votan no solamente en los que piensan exactamente como nosotros, sino que Isabel Díaz Ayuso ha recogido los votos de Ciudadanos, los votos del Partido Socialista y algunos incluso de los que votaban a la izquierda, que se quedaban en la abstención. ¿Y cómo? Pues el primer día que convocan las elecciones, ella dice su lema, y el lema era socialismo o libertad. Nadie se había atrevido a poner sobre la mesa ese lema, que es la pura verdad. Y cuando Pablo Iglesias se lanza a la arena política y dice que se va a presentar en Madrid, dice, no, pues ya no es socialismo o libertad, ahora es comunismo o libertad. Y ha dado todas las batallas ideológicas que se le han planteado. Entonces yo estoy convencida de que la subida en las encuestas que ha tenido el Partido Popular, inclusive las que cocina con mucho cuidado el señor Tezanos, pues se debe a que ha cambiado, la curva ha cambiado y estamos todos en que la izquierda no tiene en este momento la mayoría que tuvo entonces, por eso Pedro Sánchez no convoca las elecciones, y que, bueno, pues yo creo, como Macmillan, el político inglés Macmillan, que gobernó hace muchos años, pero durante muchísimos años, le pilló la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al final casi de su vida le pregunta a un periodista, señor Macmillan, ¿cuál cree usted que es la confrontación mayor que tuvo, o las dificultades? ¿Cuál fue el asunto que le dio más dolor de cabeza y que fue más difícil
de solucionar en su momento. Y Macmillan le contestó: events, my dear boy, events, o sea, lo que pasa cada día. En el caso de Ayuso, pues la pandemia, la Filomena, la convocatoria de elecciones y todas esas cosas que son inesperadas, que no están en los escritos que hacen los gabinetes políticos, que suceden y que hay que resolver con arreglo y acorde con los principios y los valores en los que creemos, que yo creo que es lo que ha hecho hoy. Y bueno, el libro empieza diciendo eso, que soy uno del 95% de los españoles que no duermen, y termina diciendo que yo creo que la tesis de que tenemos que dar las batallas culturales, y las enumero, ahora no les voy a enumerar aquí, si ustedes quieren que profundicen alguna, pues lo haré después en el coloquio con mucho gusto, pero la realidad es que demasiadas veces hemos rehuido, por ejemplo, la batalla cultural sobre la historia de España del siglo XX, es decir, nos han contado que la República era un régimen idílico donde se respetaban todos los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y resulta que la ley de memoria histórica ha tenido un efecto paradójico, que es que los que nos hemos puesto a estudiar qué es lo que realmente pasaba en la República, pues nos hemos dado cuenta que de idílico no tenía nada aquel régimen. Y que los tres grandes intelectuales españoles que más hicieron por el advenimiento de la República, Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, los tres tuvieron que huir de ese régimen idílico al extranjero y desde el extranjero mandar su apoyo a Franco, y no contentos con eso, que mandaron el apoyo oficialmente, mandaron a todos sus hijos a luchar en el ejército de Franco. Son los tres intelectuales. ¿Que ha habido hechos vergonzosos y también hechos admirables en los dos bandos? Claro que sí. Pero que no es verdad, como se dice, que es que los parlamentarios constituyentes no quisieran, no pensaran en la República y en la guerra civil cuando hicieron la Constitución. Claro que lo pensaban, para que no se volviera a repetir jamás. No querían una Constitución que fuera solo de la mitad de España, querían una Constitución de todos los españoles, que es lo que hicieron. Y contra eso es contra lo que está en este momento, desgraciadamente, el sanchismo, porque yo no le llamo el Partido Socialista, son los sanchistas, que lo que quieren es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, que se siga montando en el Falcon, y su ideología está entre los que están en contra de la concordia, del consenso y de que todos los españoles, cualquiera que sea el lugar del territorio donde viven y sus ideas, tengan los mismos derechos. Eso lo decía ayer Fernando Savater en un magnífico artículo con toda claridad. Lo que no puede existir existe la desigualdad humana, pero no puede existir la desigualdad de derechos, y eso es lo que han pretendido con estos indultos, que parece ser que son el primer paso para que luego haya una mesa en la que se siente Cataluña con España como si fueran dos entidades equivalentes, y luego pues será el referéndum de autodeterminación. Todas esas cosas que esta mañana Pablo Iglesias le ha dicho a Pedro Sánchez, le ha leído lo que él dijo: jamás gobernaremos con Bildu, nunca con los independentistas, la ley se tiene que cumplir y estos ciudadanos cumplirán sus penas, traeré a Puigdemont a que se enfrente a la justicia en España. Todo mentiras, este es el gobierno de la mentira. Y aquí termino y con mucho gusto contesto a lo que ustedes o los medios de comunicación quieran preguntar. No sé si hay alguna pregunta. Señor Aguirre, ¿podría Su Majestad el Rey no poder no firmar? Que me conteste la señora Aguirre. Soy jurista y soy abogada y soy técnico de información del Estado, pero no puedo darle a usted una opinión verdaderamente fundada. En mi opinión, que no tiene más fundamento que el de una abogada,
creo que el rey tiene que firmar aquellos decretos o aquellas decisiones que el gobierno le ponga, porque esto es una monarquía parlamentaria. No creo que pueda hacer lo que en su momento hizo Balduino, no lo creo, pero no lo sé, me someto a una opinión más fundada que la mía. Muchas gracias. Señora Aguirre, creo que los indultos a lo mejor no es que sea ni tarde ni temprano, sino que no deberían ya de producirse y que por supuesto tampoco deberían haber ido a la cárcel. Todo el proceso referido a los 9 presos ha sido mal interpretado desde el principio. Pues no estoy de acuerdo con nada de lo que usted acaba de decir. Estos señores se saltan la Constitución y las leyes. Si uno quiere defender la independencia de un territorio, puede hacerlo, nuestra Constitución lo permite. De hecho, yo fui testigo de cómo el lehendakari Ibarretxe vino al Congreso de los Diputados, siguiendo lo que marca la Constitución, para pedir que el Estatuto Vasco, que convertir al País Vasco en un Estado libre asociado, como Puerto Rico. Vino, lo explicó en el Congreso, se votó en contra, y el lehendakari Ibarretxe no se le ocurrió dar un golpe de Estado como a estos señores catalanes. No se le pasó por la imaginación. Y sin embargo, estos señores de Cataluña creen que saltarse la ley es una cosa que se puede hacer, y parece que Pedro Sánchez les quiere dar la razón, porque ha dicho lo tornaremos o sea, lo vamos a volver a hacer. Y sin embargo les indulta, y no han pedido que les indulte, lo que quieren es la amnistía, no quieren, no han pedido ninguno el indulto. Entonces a mí me parece que Pedro Sánchez ha demostrado ser, además de un mentiroso compulsivo, una persona que está en contra de que la ley se cumpla en España, y eso a mí me parece gravísimo. Es que eso nos lo quiere vender como que eso es magnanimidad, pobrecitos. No, mire usted, con los delincuentes lo que hay que hacer es juzgarles con todas las garantías, con todos los derechos, y si el tribunal, que no soy yo ni es alguien sin conocimiento y con todos sus derechos, decide condenarles y se les condena por sentencia firme, pues tienen que cumplir esa condena, porque han malversado fondos públicos, entre otras cosas, pues para utilizarlos en esas embajadas en el extranjero, en los policías que cuidaban a Puigdemont, en organizar todas estas asociaciones por la independencia. Pero si la independencia la puede pedir, como si la quiere pedir Badalona de Barcelona o el Valle de Arán o el que quiera, claro que pueden pedir la independencia. Lo que no pueden hacer es saltarse la ley. Para conseguir la independencia hay un camino, y lo tenemos que votar todos los españoles, no solamente los catalanes. Y otra cosa muy importante que hay que decir, es verdad que los independentistas tienen la mayoría de los escaños en el Parlamento de Cataluña, porque Pujol es el único presidente de comunidad autónoma que no quiso cambiar la ley electoral, y le conviene mucho que valga mucho más el voto de Gerona que el voto de Barcelona. Bueno, dicho esto, si miramos las últimas elecciones, resulta que los que han votado independentista representan el 17% de los catalanes. Y si decimos, bueno, miremos el censo electoral, de los mayores de 18 años, ¿qué representan? Pues representan el 28%. O sea, una cifra verdaderamente, pero que me da igual la cifra que sea, porque los que tenemos que decidir somos todos los españoles, de acuerdo con la ley. Primero lo tienen que pedir, luego tienen que convocar un referéndum en todos los españoles, nuevas elecciones, las Cortes, etc. Lo que pretendió hacer Ibarretxe, y correctísimamente, pues se volvió al País Vasco sin conseguir que fuera independiente, porque entonces la mayoría del Congreso votó en contra. Ojo, la mayoría del Congreso ahora, cualquiera sabe lo que votaría, porque los sanchistas se han convertido en un partido cuyo objetivo no es otro que siga en el colchón aquel que cambió tan deprisa a Pedro Sánchez. ¿Sabes tú la palabra, Marta? Sí. ¿Tú, Juan?
Hola, yo aprovechando que esto está aquí, y usted es una persona que para mí ha sido un referente en este país, no solo en el partido, sino como política, como mujer, y viendo que Ayuso, Isabel, ha reeditado el modelo que funcionaba, está claro, con muchos menos años lo ha reeditado. Nosotros en esta ciudad tenemos un problema, tenemos un sanchista muy grande y que nadie lo saca de ahí. Y es curioso, no lo sacan en la pandemia, ¿no? Entonces me gustaría saber que yo soy empresario, pequeño empresario aquí de Vigo. ¿Está a favor, el alcalde de Vigo está a favor de los indultos? ¿Lo ha manifestado? Es sanchista, entonces sí. ¿Lo ha manifestado? No sé si no está. Pero bueno. Eso es bastante significativo, que no se haya manifestado en favor de los indultos. Bueno, ha dicho que no se manifiesta hoy, que hoy no era el día para hablar de eso, ha dicho. Lo dirá mañana. Pero hay unos medios de comunicación aquí que podrían preguntárselo. Le pregunté yo hoy, esta mañana le pregunté yo, me dijo que hoy no era el día, que era un día de festividad. Vale, pues sí. Mañana le voy a preguntar. Hoy no es San Juan. San Juan es mañana. Ay, mira, hoy. No, bueno, hoy en realidad es San Jordi, pero bueno. Yo lo que quería decirle, si como las empresas se puede extrapolar, o sea, la gente como ustedes que arrasaban, y la gente incluso aquí en Vigo, si ese modelo de presentación que he hecho Isabel se puede extrapolar a ciudades como Vigo, si el PP es un partido que puede, gracias a ustedes, implementar el sistema a la gente, en este caso de mi ciudad, porque es que no va a ser imposible, ¿no?, intentar sacar a este señor de aquí. Mire, yo le puedo decir mi experiencia. Cuando yo empiezo en la política en el año 1983, son las segundas elecciones municipales democráticas. Las primeras, el Partido Socialista había empatado con UCD tenía más votos, pero los dos tenían 25 escaños, pero al Partido Socialista, que encabezaba el alcalde Enrique Tierno, el que luego fue alcalde, le apoyó el Partido Comunista y entonces ganaron. Y a las siguientes elecciones, las del 83, las primeras a las que yo me presenté, pasaron de 25 a 30 escaños, la mayoría absoluta estaba en 27, o sea, quiero decir que Madrid era un bastión inexpugnable de la izquierda y como tal lo vivimos durante mucho tiempo, en las generales con Felipe González, todos los años 80 y la mitad de los 90. Y en el ayuntamiento tuvimos la suerte de que surgió un partido, el CDS, que se presentó a las elecciones, nos quitó a nosotros algunos escaños, es verdad, pero luego hizo una moción de censura, le hicimos alcalde a Agustín Rodríguez Sagún, que tenía 9 escaños y nosotros teníamos 20, y resulta que los madrileños nos lo agradecieron, porque a la vez siguiente los 30 escaños nos los dieron a nosotros. Entonces yo creo que los votantes son mucho más inteligentes de lo que a veces nos creemos los políticos. Y lo que hay que hacer pues es, en fin, trabajar, en mi opinión, por los principios y los valores. Y al señor alcalde de Vigo habrá que decirle que si está de acuerdo con que se indulte a unos delincuentes que han sido condenados con todas sus garantías por el Tribunal Supremo y que con un informe que dice con toda claridad que no se les puede dar el indulto y él está de acuerdo, bueno, pues habrá que decir que es que el alcalde no quiere que se cumpla la ley. ¿Pueden decir su nombre y a qué se dedican, por favor? Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Cachafeiro, soy jubilado de banca. Yo, en lo que está pasando en España ahora, políticamente, un poco lo hago responsable a Mariano Rajoy. Económicamente no se le puede discutir su gobierno. Yo creo que se dedicó más a la economía que a gobernar España. Los medios de comunicación en España mismo están, casi todos los más mediáticos y los más ruidosos, están en poder de la izquierda, como puede ser La Sexta, ¿no? Que Rajoy la reflotó. La Sexta, una vez que Zapatero, que Dios lo tenga en su gloria, una vez que Zapatero fomentó La Sexta con el señor Rubio, etcétera, etcétera, cuando Zapatero dejó, lógicamente La Sexta se hundió, y fue Rajoy y la salva. El 4, que era de Prisa, los 3/4 de lo mismo, va Rajoy y la salva. Y luego se lo pagaron con que el señor Ferreras es el enemigo público número 1 del Partido Popular. Yo creo que un mal viene por ahí.
La situación de Pedro Sánchez es porque Rajoy fue tan bondadoso, tan cándido, tan no sé qué, que no se dio cuenta que con el PNV no se puede gobernar, salvo que, vamos, es que ni firmando los papeles. Yo creo que gran parte de la culpa de lo que pasa en España es responsable, no culpable el señor Rajoy, sino responsable el señor Rajoy por no haber derogado la ley de memoria histórica, sí, señor, la mayoría absoluta, por no haber modificado la ley electoral, que podía haberlo hecho con ciudadanos que tenían mayoría holgada. Lo dejó hacer, se dedicó a la economía, que lo hizo muy bien, y ahora estamos hechos unos forros. Esa es mi opinión. Y yo creo que a usted, que la sigo hace muchísimos años, creo que hasta igual pensamos parecido. Muchas gracias. No, gracias a usted. Yo en algunas cosas de las que usted ha dicho puedo estar de acuerdo. Hay un asunto fundamental. Si uno se presenta a las elecciones y tiene la suerte de que los españoles le otorguen la mayoría absoluta, cosa que ocurrió con Rajoy con 180 y tantos escaños, el mayor resultado que ha tenido nunca la derecha en España, yo creo que está obligado a cumplir el programa electoral. Si el programa electoral dice que vamos a bajar los impuestos, no podemos subirlo, aunque lo diga Montoro, no podemos subirlos, y los subimos. Si el programa electoral dice que hay que derogar la ley de memoria histórica, pues no podemos seguir con la ley de memoria histórica, en mi opinión. Mariano Rajoy, con el que yo personalmente me llevo muy bien, pero en política hemos estado muchas veces en desacuerdo, dijo en un discurso en Elche, un poco antes del Congreso de 2008 en Valencia, después de perder las segundas elecciones, dijo: los liberales y los conservadores que se vayan del Partido Popular, que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Algunos no le hicimos caso, como yo, pero otros se lo hicieron, y entonces Ciudadanos se refuerza y se funda Vox. Y Vox se funda pues porque no hemos cumplido con el programa electoral. En la política antiterrorista pues también fue tremendo. ¿Por qué tenemos que soltar a Bolinaga? Cuando, a ver, es que no había ninguna razón. Y sale el ministro a decir que no soltarlo era prevaricar, pues se lo inventó. Una vergüenza. Entonces la política, creo yo, que consiste en que los electores deciden a quién votan con arreglo al programa electoral. Yo no creo, como Tierno Galván, al que conocí bien, que los programas electorales están para no cumplirlos, no. Y lo que pasa que Mariano, que hizo muy bien las cuestiones económicas, que eran entonces acuciantes, eso también hay que decirlo, encontraba que los debates ideológicos eran un lío, no le gustaba meterse en líos, y entonces pues no dio las batallas culturales ni las batallas ideológicas. Y entonces nos encontramos, cuando llegan ya al principio las municipales del 15 y luego las generales, que la gente, nuestro voto, el voto que estaba aglutinado en el Partido Popular, se ha dividido en tres. Y un voto dividido en tres con la ley electoral que tenemos consiste en que no podemos ganar. Y ahora, para tener los 176 escaños que necesitamos, yo no digo que podamos, porque no veo a los líderes de los tres partidos decididos a una coalición o a una unión, pero sí creo que tenemos que llegar a acuerdos en aquellas circunscripciones pequeñas en las que el voto dividido consiste en que se le da ese voto que va o para el PP o para Vox o para Ciudadanos, pues le va a Podemos o al Partido Socialista. Eso no podemos mantenerlo. Y los medios de comunicación, que es un tema que ha sacado usted muy importante. Yo sí lo creo, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que cuando está arruinada la Sexta, se pide un informe a la Comisión de Defensa de la Competencia a ver si Antena 3, que la quiere comprar, puede hacerlo. El informe no era vinculante, pero sí era preceptivo pedirlo. Lo pedimos, el informe es en contra porque vulnera la competencia y sin embargo se le concede a Antena 3 quedarse con la Sexta. Entonces Telecinco dice: ah, sí, pues yo ahora quiero la 4. Y entonces también se le concede a Telecinco la 4, cuando en realidad la ley dice que no se puede tener, lo que dijo la Comisión de Defensa de la Competencia. Y eso yo creo que es muy malo. En España, es verdad, la inmensa mayoría de los
Ya no voy a decir de los medios de comunicación, voy a decir una cosa mucho más. La inmensa mayoría de los centros de producción ideológica, lo digo en el libro, ¿y qué son centros de producción ideológica? Pues hoy en día todo, desde las guarderías, las escuelas infantiles, los colegios, los institutos, no digamos las universidades, los medios de comunicación, las productoras de cine, las productoras de series de televisión, todo eso está en manos de la izquierda. No hay una sola que defienda los principios y los valores en los que creemos los liberales y los conservadores, ni una. Entonces, claro, la lucha es muy difícil porque están todos ellos en manos de la izquierda, y yo creo que si no damos la batalla cultural e ideológica seguirán en manos de la izquierda, aunque no tienen razón, no tienen razón. Yo me he hartado de decirlo en los 40 años que llevo en la primera fila de la política. Las soluciones liberales y conservadoras son mucho más eficaces, por supuesto, para salir de la pobreza, pero también para traer mayor bienestar, mayor libertad y mayor prosperidad a los países, y dentro de los países, muy especialmente, a los más desfavorecidos de esos países. Y sin embargo, pues parece que las soluciones socialistas son las buenas para el feminismo desatado, o sea, quitarle a los hombres la presunción de inocencia. Pero ¿cómo podemos apoyar nosotros esa barbaridad? Que creo que seguimos apoyándola. Claro, es que no puede ser. Bueno, de la memoria histórica no digamos, la historia de España que se derriban, y el cambio climático, por ejemplo, es que son las soluciones socialistas las buenas para el cambio climático, si es todo lo contrario. Entonces, o damos las batallas o seguirán las facultades de periodismo, no digamos ya, todos los periodistas con qué ideologías con las que salen, y todos los centros de producción ideológica están en manos de esos gurúes de la izquierda política y mediática, que nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, nos quieren decir hasta lo que tenemos que comer, y tenemos a Pedro Sánchez hablándonos del 2050 o del 1936, pero hombre, háblenos usted de la actualidad. Una última pregunta, por favor. ¿Alguien? ¿No? Aquí. Sí. Yo estoy aquí. Estás aquí, como diría Umbral, para hablar de tu libro. Sí. Yo no sé si va a haber un segundo libro. Qué lástima que aquí no se reflejase la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Sí, que aquí no se reflejase ya la victoria de Isabel Díaz Ayuso, o el día terrible de la concesión de los indultos. Hablar de utilidad pública, de gesto de valentía, de generosidad. La generosidad se hace cada uno con lo propio, pero no con lo público, porque ya sabemos que lo ha dicho doña Carmen Calvo, que lo público no tiene. No, el dinero público no es de nadie, ha dicho. Bien. Yo por eso quiero felicitarte, felicito en primer lugar a la presentadora, y felicitarte a ti, porque creo que este libro, que leeré con mucho interés, pero que aquí he ojeado solamente el índice, nos va a llevar a muchos a una reflexión importante. Algunos capítulos, soy breve, intento serlo, tanto cualitativo de los partidos nacionalistas hacia el independentismo radical, uno de los más amplios. Ese es muy interesante porque ahí cuento, me lo dijo Albert Boadella, como Pujol, que era un nacionalista muy cristiano, un médico catalanista, pero todavía no era independentista, conoce en la cárcel a los miembros del Partido Comunista de Cataluña, del PSUV, y a partir de ahí descubre, bueno, pues que va a ser mucho más fácil para la Cataluña independiente unirse a los comunistas que el seguir con los suyos, los movimientos cristianos, etc. Y desde ese momento empieza a nombrar a todos los directores de la TV3, todos son del PSUV. Los de las revistas que en ese momento culturales o lo que fuera consiguen, a base de subvenciones, que lo pongan en manos del PSUV. Y lo hace, bueno, pues con
una eficacia enorme. Ahí están los nombres de todos a los que... Aquí otro de los capítulos, el rearme ideológico y programático del centro-derecha, los debates que la derecha tiene pendientes. A mí me parece que son temas extraordinariamente importantes que, leídos y reflexionados, pues nos van a llevar a muchos a tomar también una actitud seguramente mucho más activa ante la situación que estamos viviendo. En la margen derecha, dices, para mis nietos, Beatriz, Fernando, Beltrán, Diego, Alfonso, Juan y Santi. 7 nietos. Me ganas por goleada porque yo tengo 2. ¿Y cuántos tienes por hijas? 3. Bueno. Pero yo solo tengo 2 hijos, ¿eh? Pero el las nueras futuro, el presente y el futuro que nos preocupa, en mi caso peinamos canas, no muchas, pero porque me conservo muy bien el cabello, pues es el futuro de tus nietos, de mis nietos, que todavía tienen nuestros hijos. Y qué importante es este libro en este momento el futuro de España, político actual. Por eso, como estamos aquí hablando de tu libro, que de Umbral, yo te felicito cordialísimamente, cariñosísimamente, también intelectualmente, por la oportunidad de tu libro. Pues muchísimas gracias, alcalde, de verdad. Bien, si no hay ninguna pregunta más, ahora la señora Esperanza Aguirre firmará los ejemplares del libro. Gracias a todos por venir.